Licenciado, compañeros y compañeras, tengo un cordial saludo. Mi nombre es Edith Amabel Guevara Cruz. Estudio licenciatura en enfermería. Actualmente estoy cursando el segundo ciclo. Les voy a hablar sobre el tema de farmacología, de la materia de informática médica. Les voy a explicar un poco sobre lo que va en el índice. El índice consta de reflexión, introducción, el tema, la historia del tema, sus divisiones, sistema del cuerpo, práctica clínica y descubrimiento de fármacos, el destino de los fármacos en el organismo, sus subtemas y las ramas de farmacología y el margen terapéutico. Dice la reflexión, donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también la humanidad. Como todos sabemos, quien estudia medicina es porque ama al ser humano, ama a la humanidad y tenemos ese amor, ese don que Dios nos da para poder servir al prójimo. Introducción. En el presente tema se da a conocer la historia de la farmacología, sus divisiones, cuál es el destino de los fármacos en el organismo, sus ramas y el margen e índice terapéutico. Además, cómo se deben utilizar los medicamentos de manera adecuada. El tema, farmacología. ¿Qué es farmacología? La farmacología estudia cómo interactúa el fármaco con el organismo, sus acciones y propiedades. En un sentido más estricto, se considera la farmacología como el estudio de los fármacos, sea que éstas tengan efectos beneficiosos o bien tóxicos. La farmacología tiene aplicaciones clínicas cuando las sustancias son utilizadas en el diagnóstico, prevención y tratamiento de una enfermedad o para el alivio de sus síntomas. La farmacología es la ciencia que estudia la historia, el origen, las propiedades físicas y químicas, la presentación, los efectos bioquímicos y fisiológicos, los mecanismos de acción, la absorción, la distribución, la biotransformación y la excreción, así como el uso terapéutico de las sustancias químicas que interactúan con los organismos vivos. Prescripcionenfermera.com. Tema 1. Introducción a la farmacología. La farmacología es la ciencia que estudia las acciones y propiedades de los fármacos en el organismo. Es una ciencia muy antigua, ya que desde siempre el hombre ha utilizado sustancias con el fin de conseguir objetivos terapéuticos, si bien su consolidación como disciplina científica va pareja al desarrollo de la química. Su objetivo es utilizar los fármacos para proporcionar un beneficio al paciente. Dado que es una ciencia muy amplia para su estudio, se suele dividir en varias partes. Así, la farmacoquímica, la farmacognosia y galénica estudian el fármaco de forma aislada. La farmacodinámica, farmacocinética, farmacogenética y cronofarmacología estudian la relación entre el fármaco y el organismo y, por último, la farmacología clínica y terapéutica estudian el uso terapéutico del fármaco.
Es conveniente distinguir dos conceptos básicos que en ocasiones se utilizan indistintamente y pueden dar lugar a error. Son el de fármaco y medicamento. Un fármaco es toda sustancia química capaz de interactuar con un organismo vivo, mientras que un medicamento es la sustancia o conjunto de sustancias destinadas a ser utilizadas en el ser humano o en animales que tienen propiedades para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades. Podemos decir, pues, que el medicamento es un principio activo, fármaco, elaborado para su uso. Por otra parte, una especialidad farmacéutica es el medicamento de composición e información definidas, con forma farmacéutica y dosificación determinada, y dispuesto y acondicionado para su venta al público. Se trata, por lo tanto, del preparado concreto que se adquiere en las oficinas de farmacia. Este manual pretende ser un texto de consulta general. Para ampliar información sobre cualquier aspecto señalado en este manual, se recomienda consultar la bibliografía final, así como la bibliografía especializada existente para cada uno de los temas. Además, conviene recordar que la farmacología es una ciencia en continuo desarrollo, por lo que siempre es aconsejable estar actualizado respecto a nuevas indicaciones o reacciones adversas de los fármacos ya existentes, así como a la aparición de nuevos principios activos para el tratamiento o diagnóstico de enfermedades. No podemos olvidar que para los profesionales de enfermería es fundamental disponer de un conocimiento adecuado y actualizado de los fármacos que utilizan. Historia de la farmacología. Los orígenes de la farmacología clínica se remontan a la Edad Media, con la farmacognosia en el canon de medicina de Eficena, el comentario de Pedro de España sobre Isaac y el comentario de Juan de San Amad sobre el Anteotario de Nicolás. La farmacología temprana se centró en el herbalismo y las sustancias naturales, principalmente extractos de plantas. Las medicinas fueron compiladas de libros llamadas farmacopeas. Las drogas crudas se han usado desde la prehistoria como una preparación de sustancias de fuentes naturales. Sin embargo, el ingrediente activo de las drogas crudas no se purifica y la sustancia se adultera con otras sustancias. La medicina tradicional varía entre culturas y puede ser especificada de una cultura particular, como en la medicina tradicional china, mongol, tibetana y coreana. Sin embargo, gran parte de esto se ha considerado como pseudociencia. Las sustancias farmacológicas conocidas como enteógenos pueden tener un uso espiritual y religioso y un contexto histórico. En el siglo XVIII, el médico inglés Nicholas Cooper tradujo y usó textos farmacológicos en los cuales detalló las plantas y las condiciones que podrían tratar en el siglo XVIII. Gran parte de la farmacología clínica fue establecida por el trabajo de William Withering. La farmacología, como disciplina científica, no avanzó más hasta mediados del siglo XIX, en medio del gran surgimiento biomédico de ese periodo. Antes de la segunda mitad del siglo XIX, la notable potencia y la especificidad de drogas como la morfina y la quinina se aplicaron vagamente y con referencia o poderes químicos extraordinarios y afinidades con ciertos órganos o tejidos. La farmacología consta de subdivisiones. Uno es sistemas del cuerpo y la otra es práctica clínica y descubrimientos de fármacos. Sistemas del cuerpo. La farmacología también puede centrarse en sistemas específicos que comprenden el cuerpo. Las divisiones relacionadas con los sistemas corporales estudian los efectos de las drogas en diferentes sistemas del cuerpo. Estos incluyen neurofarmacología en el sistema nervioso central y periférico, inmunofarmacología en el sistema inmune. Otras divisiones incluyen farmacología cardiovascular, renal y endocrina. Es el estudio de los efectos de las drogas en la psique, la mente y el comportamiento, como los efectos conductuales de las drogas psicoactivas.
Incorpora enfoques y técnicos neurofarmacología, comportamiento animal y neurociencia conductual y está interesado en el mecanismo de acción conductuales y neurobiológicos en las drogas psicoactivas. El campo relacionado de la neurofarmacología se centra en los efectos de las drogas en la supresión en el sistema nervioso y el psique. Las prácticas clínicas y descubrimiento de fármacos dice que esta se puede aplicar dentro de las ciencias clínicas. La farmacología clínica es la ciencia básica de la farmacología, que se centra en la aplicación de principios y métodos farmacológicos en la clínica médica y en la atención y los resultados del paciente. Un ejemplo de esto es la posología, que es el estudio de cómo se dosifican los medicamentos. La farmacología está estrechamente relacionada con la toxicología. Tanto la farmacología como la toxicología son disciplinas científicas que se centran en comprender las propiedades y acciones de los productos químicos. Sin embargo, la farmacología enfatiza los efectos terapéuticos de los químicos, usualmente drogas o compuestos que podrían convertirse en las drogas, mientras que la toxicología es el estudio de los efectos adversos de los químicos y la evaluación de los riesgos. Destino de los fármacos en el organismo. Cualquier sustancia que interactúa con un organismo viviente puede ser absorbida por este, distribuido por los distintos órganos, sistemas o espacios corporales, modificada por procesos químicos y finalmente expulsada. La farmacología estudia los procesos en la interacción de fármacos con el hombre y animales llamados procesos LADME, en qué orden temporal son los siguientes: liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. El estudio de estos procesos es lo que se conoce como farmacocinética. De la interacción de todos estos procesos, la farmacología puede prescindir de la biodisponibilidad y vida media de eliminación de un fármaco en el organismo, dadas una vía de administración, una dosis y un intervalo de administración. Para que el fármaco ejerza su acción sobre este blanco, debe generalmente ser transportado a través de la circulación sanguínea. Aquí está el proceso que se debe seguir. Dice que anteriormente les hablaba sobre la absorción, distribución, metabolismo o biotransformación y la excreción. Les voy a hablar un poco de cada uno. Dice que la absorción, para llegar a la circulación sanguínea, el fármaco debe traspasar alguna barrera dada por la vía de administración, que puede ser cutánea, subcutánea, respiratoria, oral, rectal, muscular, vía óptica, vía oftálmica y vía sublingual. O puede ser inoculada directamente a la circulación por la vía intravenosa. La farmacología estudia la concentración plasmática de un fármaco en la relación con el tiempo transcurrido para cada vía de administración y para cada concentración posible, así como las distintas formas de uso de estas vías de administración. Distribución. Una vez en la corriente sanguínea, el fármaco, por sus características de tamaño y peso molecular, carga eléctrica, pH, solubilidad, capacidad de unión a proteínas, se distribuye en los distintos compartimentos corporales. La farmacología estudia cómo estas características influyen en el aumento y disminución de concentración del fármaco con el paso del tiempo. Los distintos sistemas, órganos y tejidos, como por ejemplo el líquido cefalorraquídeo o en la placenta, etc. Metabolismo o transformación. Muchos fármacos son transformados en el organismo debido a la acción de enzimas.
Estas transformaciones pueden consistir en la degradación, oxidación, reducción o hidrólisis, donde el fármaco pierde parte de su estructura, o en la síntesis de nuevas sustancias en el fármaco como parte de la nueva molécula conjugación. El resultado de la biotransformación puede ser la inactivación completa o parcial de los efectos del fármaco, el aumento o activación de los efectos en cambio por nuevos efectos dependientes de las características de la sustancia sintetizada. La farmacología estudia los mecanismos mediante los cuales se producen esas transformaciones, los tejidos en que ocurre, la velocidad de estos procesos y los efectos de las propias drogas y sus metabolitos sobre los mismos procesos enzimáticos. Y por último, la excreción. Finalmente, el fármaco es eliminado del organismo por medio de algún órgano excretor. Principalmente está el hígado y el riñón, pero también son importantes la piel y las glándulas. Cuando un fármaco es suficiente hidrosoluble, el derivado hacia la circulación sanguínea, por la cual llega a los riñones y es eliminado por los mismos procesos de transformación de la orina, filtración glomerular, secreción tubular y la absorción tubular. Si el fármaco, por el contrario, es liposoluble o de tamaño demasiado y reabsorción tubular, donde puede sufrir la circulación o bien ser eliminado en las heces. La farmacología, esta es la que estudia la forma y velocidad de depuración de los fármacos y sus metabolismos por los distintos órganos excretores en relación con concentraciones plasmáticas del fármaco. El efecto de los fármacos después de su administración depende de la variabilidad en la absorción, distribución, metabolismo y excreción. La acción de los fármacos sobre el organismo. Dice que la farmacodinamia define y clasifica a los fármacos de acuerdo a afinidad, potencia, eficacia y efectos relativos. Algunos de los índices importantes de estas definiciones son las dosis mínimas necesarias para lograr el efecto deseado y la muerte respectivamente. En el 50% de una población determinada, la relación entre estos valores es el índice terapéutico. De acuerdo al tipo de efecto preponderante en un fármaco, farmacodinámicamente se les clasifica en antagonistas farmacológicos que produce un aumento al efecto y antagonistas farmacológicos que éste sí disminuye o elimina el efecto. Aquí está un pequeño video en las implicaciones de la práctica de la enfermería. Farmacología y las implicaciones en enfermería. En este curso, el estudiante analizará los principios básicos de la farmacología y sus implicaciones en la administración de medicamentos al ofrecer cuidados de enfermería al cliente y su familia. Examinará los estándares profesionales y las regulaciones de ley que reglamentan la prescripción, administración y control de medicamentos en Puerto Rico y Estados Unidos y sus implicaciones en la práctica de la enfermería. Reconocerá la importancia del conocimiento de la farmacología al administrar de manera segura drogas o medicamentos al cliente familia. Integrará el conocimiento de farmacología de los diferentes sistemas corporales al manejar y administrar medicamentos en la práctica de la enfermería. Ramas de la farmacología.
La primera es la farmacocinética. Es el estudio de los procesos fisioquímicos que sufre un fármaco cuando se administra o incorpora a un organismo. Estos procesos serían liberación, absorción, distribución, metabolización y eliminación. La segunda es la farmacodinamia. Es la ciencia que estudia el mecanismo de acción de los fármacos, es decir, estudia cómo los procesos bioquímicos y fisiológicos dentro del organismo se ven afectados por la presencia del fármaco. La siguiente es la biofarmacia. Esta es el estudio de la biodisponibilidad de los fármacos. La siguiente es la farmacognosia. Ello es el estudio de plantas medicinales y drogas de que ellas se derivan. Química farmacéutica. Estos son los que estudian el punto de vista químico. La siguiente es la posología. La posología es el estudio de la dosificación de fármacos. Y para terminar es la farmacología clínica. Esta evalúa la eficacia y la seguridad de la terapéutica por fármacos. Margen e índice terapéutico. Es un hecho práctico de todos los conocimientos que al incrementar la dosis de un determinado fármaco se incrementa el riesgo de producción de fenómenos tóxicos o adversos. Para evitar tal situación, los farmacólogos experimentales y clínicos hacen una evaluación de la seguridad del fármaco con el fin de garantizar que con la dosis empleada se logre el efecto farmacológico deseado, con la reducción de riesgos de intoxicación. La evaluación más simple y sencilla es la conocida como margen terapéutico, que es el margen de dosis que oscila entre la dosis mínima y la dosis máxima terapéutico. De lo anterior, se deriva que se puede dosificar un medicamento dentro de este margen, no teniendo sentido alguno al administrar una dosis superior a la máxima terapéutica, ya que con ella no obtendríamos un efecto superior y nos acercamos a aquella dosis que puede ser tóxica. Les voy a mostrar un pequeño video sobre cómo administrar una dosis. Hoy quiero hacerte 2 preguntas para probar tu lógica matemática. Veamos qué tal te va. Primera pregunta. Si tienes un total de 75 manzanas distribuidas en 3 canastos diferentes, en partes iguales, en cada uno de estos canastos, ¿cuántas manzanas tienes? ¿Tu respuesta fue 25? Lo hiciste súper bien. Si en cada uno de estos 3 canastos tenemos 25 manzanas, en total tendremos las 75. Segunda pregunta. Si hoy tuvieras que vender 50 manzanas, ¿cuántos de estos canastos tendrías que usar? ¿Un canasto, 2 canastos o 3 canastos? ¿Tu respuesta fue 2 canastos? Lo hiciste excelente. Si tuvieras que vender solo 50 manzanas, el total de estos 2 canastos sumarían esas 50 manzanas y ese tercer canasto que tiene 25 no lo necesitaríamos. Ahora veamos cómo aplicar esta lógica en la administración de medicamentos. Te acaban de entregar una ampolla de diclofenaco sódico en una presentación de 75 miligramos en 3 mililitros. ¿Eso qué quiere decir? Que hablando solo de volumen del líquido que contiene esa ampolla, solo cuentas con 3 mililitros y la concentración del medicamento existente en esa ampolla es de 75 miligramos. Ahora vamos nuevamente con las preguntas. Ya tenemos el contenido de esta ampolla en esta jeringa, así que la primera pregunta es, en cada uno de estos mililitros, ¿cuántos miligramos de diclofenaco sódico hay? Muy bien, en cada uno de estos mililitros hay 25 miligramos. Al sumar los 3 mililitros que contiene la ampolla, tendremos la concentración exacta de 70
75 miligramos de diclofenaco sódico. Y la segunda pregunta es, te ordenan administrar de forma inmediata una dosis total de diclofenaco sódico de 50 miligramos. En este ejercicio, ¿cuántos mililitros administrarías? Tu respuesta fue 2 mililitros. Excelente. Esos 2 mililitros suman un total de 50 miligramos. Y si caso tal te colocaran a administrar el total de los 75 miligramos, ya sabes que por supuesto estarán en los 3 mililitros. Como te pudiste dar cuenta, en casos como este, aplicar la lógica matemática es supremamente importante. No necesitamos de mucha fórmula matemática, ni de aplicar operaciones complejas, y mucho menos de diluir el medicamento. Basta solo con ejercitar nuestra mente. No te olvides que mi nombre es Estefania. Les voy a explicar en esta pequeña tabla la clasificación que ejerce un medicamento. En este caso, el medicamento, que es para qué sirve, las reacciones adversas del medicamento y los cuidados de enfermería. Les voy a hablar sobre el metronidazol, que es un antibiótico antiparasitario, antibacteriano. Este impide el crecimiento y desarrollo de ciertas bacterias y parásitos. ¿Para qué sirve? Se utiliza para el tratamiento de infecciones producidas por bacterias anaerobias. Las reacciones adversas de este medicamento: náuseas, vómitos, sabor metálico, cefaleas, anorexia y diarrea. ¿Cuáles son los cuidados que una enfermera debería tener? Detectar algún tipo de alergia en el medicamento. Cumplir con los horarios de la administración de antibióticos según la terapia. Esta ha sido mi exposición. Gracias por su atención prestada y que tengan un excelente día.